Hola, hola amigues, aquí la compañía de títeres Muñeca de Lana de la comuna de Freire, Ingeborg Godoy. Les voy a presentar un pequeño videíto hecho en base a relatos orales. Este video se llama Chimayén y está hecho en la técnica de teatro de sombras. Espero que lo disfruten mucho y que también se motiven a crear desde sus casas. Eso, cariñitos, nos vemos, adiós. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Era una pesadilla. Pero qué extraña. Qué extraña. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Ay, no quiero! ¡No! ¡No! Leñita para el fuego, para que la casa esté caliente. Ay, no, esta sensación de nuevo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no quiero! ¡No! ¡No! Abuelita, ya he dejado el fuego encendido y la leña cerca para que puedas hacer tus cosas. Ay, gracias, Karu. Ve a clases tranquila. Yo puedo con esto. De hecho, tú sabes que trabajar en el campo es lo que me mantiene viva. Ay. Chao, abuelita, me voy. Chao, Karu, que te vaya muy bien. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué es eso? Ay, qué miedo. Ay, ya no está. ¡Aló! ¿Carru? Hola, eres tú. Buen día. Hola, vine a buscar a Osvaldo para que vayamos a clases. ¿Se quedó dormido? Uy, no. Osvaldo está enfermo, no sabemos qué tiene. Esperamos que se recupere muy pronto. Ven mañana por él para ver si está mejor. Está bien. Nos vemos. Adiós. Ay, ¿qué hora es? ¡No! Estoy atrasada. Ay, me quedé dormida. Qué fea pesadilla. Hola, Karu. Ay, tengo algo que contarte. Estoy muy ocupada por... Ay, no puedo, abuelita, lo siento. Chao, me voy. Chao, cuídate. Estoy atrasada. Pero, Karu, de verdad necesito contarte algo. No, abuelita, estoy apurada, lo siento. Chao. Te quiero mucho. Gallinitas, con permiso. Allá voy. Ay.
Ay, qué tarde es. ¿Qué es eso? De nuevo, no. Ay, no. Ay, ya se fue. ¡Aló! ¡Aló! Hoy estoy atrasada. Que salga pronto. Ahí viene. Oh, Carol, lo siento mucho, pero Osvaldo nuevamente no puede salir. Sigue enfermo. De hecho, le pedimos a tu abuela que nos ayude. Ella, como la Wentuchefe, puede sanarlo. Nosotros no creemos mucho en esto, pero ya no nos queda otra opción. Dile que le estamos esperando. ¿Es verdad? ¡No! Entonces... ¡Ay! ¿Qué será? Creo que mejor voy a casa. Tengo que conversar con mi abuela. Abuela, ¿por qué no me contaste que vas a sanar a Osvaldo? ¿Acaso tiene una enfermedad... mapuche? Ay, Caro, intenté hablar contigo antes de que te fueras, pero ibas muy apurada. Ay, abuelita, necesito contarte algo. He estado soñando con 2 bolas de fuego. Y... hoy tuve un sueño muy feo. Estaba Osvaldo entre medio. Ay, estoy asustada. ¿Es verdad? Está muy bien que me cuentes. Yo te he hablado de los Peuma. Los Peuma no son casualidad. Esto debe ser algo serio. Creo que deberíamos ir a hablar con la Machi para ver si podemos ayudar a tu amigo. ¿En serio, abuelita? Pero claro, vamos. Hemos llegado a la runca de la Machi. ¿Ella nos va a ayudar, abuelita? Pero claro. Mari, papá y Machi. Mari, Guillermina, Shulemi, Kumel Kalen. Amy Kai. Cuéntame, ¿qué la trae por acá? Es mi nieta. Papá y Machi, tengo peumas. Y veo a mi amigo y creo que está todo relacionado. Veo fuego, estoy asustada. ¿Usted me puede ayudar? Pero claro, para eso estoy aquí en la comunidad. Pero necesitamos ir a hablar con la madre de él. ¿Pero cómo? ¿Le hicieron una brujería, dice usted? No necesariamente. De hecho, esos son más bien prejuicios hacia nuestra cultura. Será mejor que acceda a una completa sanación mapuche. Así podemos ayudarle. Yo creo que deberíamos organizar un machitú para Osvaldo. Es harto trabajo y necesitaremos harto apoyo, pero es muy necesario. Está bien. Si no hay otra opción, yo quiero la salud para mi hijo. Salí en la noche porque desde mi ventana vi que no muy lejos transitaba un par de luces rojas y las seguí hasta que se metieron en el bosque. Entré y ya no estaban. Pero en ese momento sentí una fuerte angustia en el pecho que me hizo correr hasta la casa. Al día siguiente no podía despertar. Tenía mucho sueño y me dolían todos mis huesos. El Anchimayén es un espíritu que se invoca para proteger algo. A mí desde pequeña me enseñaron a tenerle respeto y no perseguirlo. Antes a las personas se les enterraba con sus pertenencias y de seguro había quienes invocaban al Anchimayén para proteger eso. En otros lugares le llaman de otras formas. Cherrufe, entierros e incluso chonchón. Pero debe haber una confusión y eso es porque nuestra cultura ha tenido que resistir la imposición de otra. Lo importante es que se mantenga la esencia del relato, entender con humildad que existen cosas que no comprendemos, que debemos caminar con respeto, que la tierra está viva y que tenemos que protegerla. Ahora que saben, tienen el deber de compartir lo que han aprendido para que esto no le pase a otras personas y de esa manera proteger la tierra, sus bosques, su agua y actuar con conciencia y amor.